A ver, se abre un nuevo frente de alguna manera. No habíamos visto la violencia todavía en Mollendo, más allá de que obviamente había habido un paro regional que todo Arequipa se ponía detrás de la gente que protesta contra el proyecto Tía María. ¿Cómo ves ahora este tema? Es una escala. No estamos yendo para bien, estamos cada vez empeorando. No, yo creo que la cosa se ha salido de control. Yo creo que el gobierno tiene una responsabilidad muy seria, ¿no? El gobierno mandó más policías. Las informaciones dicen que hay cerca de 3.000 policías en la zona para una población que no es más de 15.000 habitantes en el valle. Y lamentablemente no ha logrado establecer términos para el diálogo con las autoridades locales y con los líderes. También es cierto que hay sectores intransigentes, como en toda protesta. Correcto. Los hay. Pero creo que el gobierno tiene que tomar nota de la comunicación que el día de ayer le hicieron llegar los alcaldes, ¿no? Los alcaldes de los distritos del Valle del Tambo, pidiendo que la Defensoría del Pueblo asuma un rol mediador. El doctor Rolando Luque, que es comisionado para los temas de conflictos y que además es arequipeño, o sea, que conoce bien a los actores del conflicto. Y bueno, primero que nada hay que lamentar que hayan muertes, ¿no? O sea, yo creo que esto es inaceptable. Y son heridos de bala. El primero quedó muy claro que era la policía, probablemente este también. Y entonces esto ha generado esta indignación en Mollendo que tú has comentado. O sea, estamos en un escenario donde además uno no ve que la famosa Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM, que antes dirigía Vladimiro Guaroc, ¿no? esté manejando el conflicto, porque se supone que es la instancia a cargo de manejar los conflictos. Y parece que no están trabajando en ese sentido. Entonces, hay un gran desorden en general en el manejo del gobierno. Correcto. Ahora, Javier, ¿qué es lo que tendría que hacer el Estado peruano con los hechos de violencia? Hablo del Estado peruano porque a veces a mí, la verdad, me causa sorpresa, bueno, no sorpresa, más que todo indignación, como diversos actores políticos un poco que se lavan las manos. Está claro que el gobierno hoy día tiene justamente el control del Ejecutivo, por algo es gobierno, pero a mí me parece que hay temas de fondo que son cuestiones de Estado, pero que obviamente los opositores políticos quieren aprovechar para machacárselo al gobierno de turno. Bueno, obviamente, ¿no? Acá hay una situación, digamos, el gobierno en general manejó mal este conflicto. Correcto. Desde el comienzo, ¿no? Y yo siempre digo, ¿qué cosa hizo este gobierno desde el año 2011, cuando asumió el gobierno del presidente Humala, hasta cuando se aprobó el estudio de impacto ambiental en el 2013? ¿Qué cosa hizo por el Valle del Tambo? ¿Qué cosa hizo en relación a las preocupaciones por el agua, que es un tema central? Aparte del tema de Tía María en general, la gran preocupación de estos agricultores, que son la despensa de Arequipa, ¿no?, es el agua, ¿no?, que le garanticen que van a tener el agua suficiente. Entonces, no se hizo nada. ¿Y cuándo vuelve a aparecer el gobierno? Cuando empieza la huelga, empiezan las protestas. Entonces, y solo aparece para decir, el estudio de impacto ambiental que ha hecho Sauder, el segundo, está perfecto. O sea, como si ellos podrían decir A y toda la gente le tiene que creer A. Claro, ¿qué credibilidad tiene el gobierno? Y además, el mismo ministerio que aprobó el primer estudio es el que aprobó el segundo, que es el Ministerio de Energía y Minas. Puede que los funcionarios sean otros, pero es el mismo ministerio. Entonces la gente no le cree al gobierno. No le cree cuando el ministro va y les dice, este estudio de impacto ambiental ha corregido el anterior, no le creen. Y a Sauder tampoco le creen. ¿Qué puede haber pasado ahí, Javier? Porque yo recuerdo claramente cuando entrevistaba, antes de ser ministro, a Manuel Pulgar Vidal, y él tenía otro discurso, pero aquí ha estado el otro día y dice, no, pues Cristian, ya hasta pareces tú de izquierda, ya pareces tú, o sea, un tema ideológico, como si todo fuese una rivalidad, y él no acepta esta crítica de que el estudio de impacto ambiental no puede ser, pues, revisado, también evaluado y aprobado por el mismo ministerio que se encarga de atraer la inversión minera. Claro, que además se supone que por una norma que él mismo promovió, se ha creado el SENACE, ¿no es cierto? Pero el SENACE todavía no, mira cuánto tiempo ha pasado y hasta ahora no empieza a hacer su trabajo. Pero lo que pasa es que yo siento que no identifican que acá hay un problema de, no solamente de diálogo, sino de confianza y de que el Estado peruano y este gobierno particularmente todavía no ha hecho nada para ganarse la confianza. Eso es lo que te decía, o sea, no se hace nada generalmente en ningún lugar donde hay conflicto. Solo aparece el gobierno, sobre todo el gobierno nacional, ¿cuándo? Cuando hay protestas. ¿Y qué es lo primero que mandan? A la policía, ¿no? Y después mandan a estas comisiones que se crean. Pero ya es tarde, o sea, el gobierno tiene que estar presente siempre.
Claro, van a decir ahora, bueno, pero le toca al gobierno local, al gobierno regional. Sí, también les toca a ellos hacer su tarea. Pero el problema es que siempre que hay conflicto, lo hemos visto en Conga, lo hemos visto en Espinar, lo hemos visto antes también en el gobierno de Alan García. O sea, siempre la pauta es, cuando hay protestas, ahí llegan los ministros. Ahí se empieza a decir, vamos a hacer tal y cual cosa. Entonces la gente no le cree, porque ven al gobierno como el vocero de la empresa. Y el gobierno es el árbitro. Correcto. Es el que tiene que regular. Y claro, tiene que convencer a la gente, sí. Pero si la gente, si hace 4 años hubo un estudio de impacto ambiental que fue revisado por una instancia de Naciones Unidas y dijo, hay tantas observaciones, ¿no? Tendrías que tener una instancia similar que te diga, bueno, ese estudio nuevo está bien. Pero no se ha hecho eso y tampoco se quiere aceptar eso. Por eso. Y ahora ya, mira, o sea, estamos en un momento en el que algunos actores ya ni quieren eso, porque ya tiene pues 2 muertos. ¿Cuántos días tenemos de protesta? Más de 40 días. Javier, a ver si coincides conmigo. ¿Tú crees que la pregunta debería ser no si es que va a salir o cuándo sale Tío María, sino más bien qué hacemos, reformas de fondo para solucionar el tema de los conflictos sociales para proyectos mineros o proyectos de gran envergadura, para no tener esta desconfianza general que simplemente nos paraliza? Claro. Yo diría que hay 2 cosas. Lo primero es que la desconfianza comienza con las empresas. Okay. O sea, la gente desconfía de ciertas empresas. Porque tú tienes otros proyectos que están caminando. Toromocho comenzó, Cerro Verde, la ampliación de Cerro Verde empezó, ¿no? Las Bambas ya terminó la construcción prácticamente, ya se va a poner en marcha, ¿no? Pero acá hay una desconfianza hacia la empresa. Entonces, si hay una desconfianza hacia la empresa que tiene larga data, porque Sauder no es un vecino nuevo en la zona, cuando tiene larga data, no puede aparecer el gobierno diciendo, Sauder y el proyecto deben ir porque está bien, y está bien porque nosotros lo decimos. Claro, y porque son 1.400 millones. O sea, a mí me dicen 1.400 millones ¿para quién? Claro, o sea, y además, o sea, es inaceptable que digan, porque esa es una zona de gente pobre, que no tiene nada. Los agricultores del Valle del Tampio son productores, son propietarios de sus tierras. O sea, en todas partes, no es una zona donde no hay una dinámica económica productiva. Correcto. Es un valle que produce. Claro. ¿No? Y entonces vienen y dicen, no, son pueblos abandonados, ¿no? O sea, creo ahí también que hay mucha ignorancia, porque eso es lo que hay, ¿no? Hay mucha ignorancia cuando se discuten estos temas en Lima. Ya no solo te hablo del gobierno, en general, ¿no? Todo el mundo opina, dice, habla, pero nadie sabe cuál es la realidad de la zona, ¿no? Otra cosa, si tienes 3 alcaldes de los distritos del Valle que han sido opositores al proyecto desde hace varios años, y ellos han sido elegidos en octubre, ¿qué cosa quiere decir? Claro, que la gente estaba en contra del proyecto. Tiene que haber sido su caballito de batalla para ser reelegidos. Entonces, claro, para ser electos, porque ellos no eran alcaldes, ellos eran líderes sociales. Ok, perfecto. ¿No? Entonces, el punto es, si la gente votó por ellos, ¿qué quiere decir? Que el proyecto no tenía pues licencia social. Entonces, ¿por qué presionar? ¿Por qué apurar? ¿Por qué decir ya empieza la construcción? Y este es un problema que finalmente no lo va a resolver este gobierno. Este es un proyecto que ya se volverá a discutir seguramente en el próximo, ¿no? Entonces, y lo otro que yo creo en relación a tu pregunta es, ¿sí? Se había creado una instancia de diálogo y sostenibilidad para los conflictos, que logró manejar algunos conflictos y otros no los tocó, los dejó ahí, ¿no es cierto? ¿Qué ha pasado con esa oficina? ¿Está operando? ¿Están trabajando en la zona? ¿Qué están haciendo? Porque uno no los ve, ¿no? Y lo otro es los términos del diálogo, ¿no? Cuando tú pactas unas condiciones del diálogo, como tú señalabas al inicio, tú no las puedes cambiar. Si tú dices, en esta mesa nos vamos a sentar 10 personas, no puede aparecer un número 11. No, porque además la información que tú la de Hilder la viste, porque además se creó como una especie, la forma como se pusieron las mesas. Era un tribunal. Era un tribunal prácticamente. Era un tribunal. Y con Eguren ahí, que había tenido pues palabras desafortunadas. Eguren había metido las 3 en el tema de Tía María. Claro, Eguren ha jugado un rol, o sea, uno ha visto no solo en las declaraciones, los tweets, ¿no? Uno puede polemizar, discrepar, pero uno no puede ponerse a insultar. O sea, yo creo que ahí también acá todo el mundo se ha ido de boca. Correcto. Y yo creo que es un momento en que hay que llamar a la calma. Porque hay que llamar a la calma a las partes. Y yo creo que el gobierno tiene que buscar que se instale esta mesa
Pero esta mesa no puede ser pues, un tribunal donde van a juzgar a los alcaldes, ¿no? Y a los dirigentes. O sea, eso no es lo que corresponde. Ahora, lo que tienen que hacer es sentarse y discutir. Correcto. Y tratar de llegar a algún tipo de acuerdo. Correcto. Y que se investigue esa muerte. Eso es lo que yo quiero preguntar. Ahora, le estamos cargando también el tema al Estado, pero ¿qué hacer? O sea, ¿cómo el Estado peruano tiene también la posibilidad de, por ejemplo, porque basta con que una persona esté a favor del proyecto y lo quiera manifestar y que no lo dejen hacer para que venga el Estado y te proteja a tu libre expresión, a poderte a poder transitar por las calles de la zona del Tambo diciendo, oye, yo estoy a favor del proyecto como tú en contra? El Estado nos tiene que proteger a todos. A todos. A todos. O sea, no que yo protejo a los que están a favor o los que... No, el Estado nos tiene que proteger a todos. Y efectivamente han habido agresiones, han habido hechos de violencia y esos hechos son condenables. Y también ahí es importante que los dirigentes asuman su responsabilidad, no hablo de responsabilidad penal, sino su responsabilidad como dirigente. Correcto, si tú pero diriges, eso tampoco se ha visto, ¿verdad? Porque yo no los he escuchado condenar. Si tú diriges una protesta, tú tienes que responsabilizarte por la movilización que generas. No puedes decir, no, yo no puedo controlarlos. Yo creo que ahí también hay una responsabilidad y todo acto de violencia tiene que ser condenado, ¿no? Y acá ha habido violencia también contra pobladores que están a favor del proyecto. Y tienen todo el derecho a estar a favor o en contra. Correcto. ¿No? Yo creo que eso es lo central, hay que respetar a todos. Pero el gobierno tiene que dar ejemplo también, pues. Pero por ejemplo, el gobierno es el que tiene que tomar la iniciativa. Pero, a ver, ¿no debería haber también alguna gente presa por estos desmanes que hemos visto, como deberían también haber policías suspendidos y seguramente bajo investigación? Como en todo conflicto, cuando hay hechos de violencia, se tiene que establecer las responsabilidades y si tienen que hacer un proceso, investigaciones, denuncias, que se hagan, ¿no? Se tienen que hacer. O sea, tú no puedes permitir que alguien venga y le empiece a pegar a alguien, ¿no? Correcto, correcto. ¿No? O sea, yo creo que eso también, y se tiene que llamar a la calma, como te digo primero, ¿no? O sea, de repente no lo haces ahorita, pero tienes que hacerlo. Así como se destituyó hace unos días nomás al jefe policial. Sí. Pero el ministro no puede estar relevando jefes policiales todas las semanas. Porque, ¿qué pasa si hay otro muerto pasado mañana? ¿No? Entonces, por eso es que te digo, ya es hora de que se ceda un poco en términos de la intransigencia que hay en el discurso y se sienten a conversar. Porque una paralización de más de 40 días no la soporta tampoco la gente. O sea, la gente está crispada también. O sea, las imágenes que hemos visto muestran gente que está crispada, angustiada, preocupada, de los lados. Y ese crispamiento y ese cansancio, digamos, no va a jugar a apaciguar los ánimos, sino más bien a exacerbarlos. Si mandas más policías, peor todavía. Se quiere declarar estado de emergencia. Pero ¿cree que sería un error declarar el estado de emergencia? Sí, 3.000 policías en un valle como el del Tambo es prácticamente un estado de emergencia de facto. ¿Entiendes? O sea, lo que pasa es que la visión desde es una invasión policial. La visión de acá, desde Lima, quizá es, bueno, manda 3.000 y manda más si es necesario, porque tenemos que recuperar el Estado de Derecho. Claro, hay esa idea, ¿no? Pero la autoridad del Estado no se impone solamente por la fuerza. Por la fuerza. Se quiere tener autoridad en el discurso también. Y Cateriano se equivocó. Cuando fue ¿qué moviendo fue justamente? Que ¿no? el Pechoy justamente dijo que había que meter presos y que no los suelten. O sea, el primer ministro que era dialogante con todas las fuerzas políticas aquí en Lima, fue a Arequipa y le cargó todas las tintas a los arequipeños. Y eso ha generado pues una reacción también de la gente, ¿no? Porque la primera vez que llega el primer ministro a la zona para decirles, oigan, y además para ordenarle, para decir que el Poder Judicial tiene que detener y todo. El Poder Judicial es autónomo. O sea, yo creo que acá ha habido demasiada posición altisonante en las dos partes también, ¿no? Hay muchas declaraciones de ambos lados. Yo creo que hay que establecer un diálogo para que estos hechos que hemos visto terminen. Correcto. ¿No? Y si el proyecto se tiene que suspender, postergar, si se tiene que revisar la ley, que se decida, pero de una vez. Porque cualquier solución de parte que tome el gobierno no va a conducir a nada. Tiene que llegar a un acuerdo con las autoridades locales y regionales. Ahora, nuevamente, siendo abogado del diablo, ¿no? ¿Qué tal señal